Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Este es un video que me han pedido muchísimo en el canal. Hoy veremos la historia de uno de los templos católicos más particulares del mundo, el santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Ubiquémonos en el sur de los Andes colombianos, en el municipio de Ipiales, muy cerca de la frontera con Ecuador. Más exactamente en el cañón del río Guaitara. Se cuenta que en el año 1754, en una cueva, una madre y su hija sordomuda se topan por casualidad con una imagen de la Virgen del Rosario, aunque solo la niña podía verla. En torno a este suceso ocurrieron muchas cosas. La niña empezó a hablar, las autoridades religiosas no le hacían caso al milagro, hasta que la niña murió y la madre fue al lugar a pedir que se resucitara a su hija, cosa que no ocurrió, pero la imagen que la niña había visto se había vuelto visible para todos. Gente de todos lados empezó a llegar para conocer la imagen. Los registros más antiguos hablan de la construcción de una capilla con techo de paja para recibir a los primeros peregrinos. Este tipo de construcciones típicos de la región aparecen muchas veces como la primera etapa de lo que en el futuro sería un gran monumento. En este caso, este se utilizó durante 40 años, hasta que se consideró insuficiente. A finales del siglo XVIII se inicia la construcción de una nueva iglesia. Para esta obra debía crearse una superficie horizontal donde ubicar el templo. Lo que se hizo fue una base soportada con muros de carga y contrafuertes, y sobre esta plataforma reposaría la obra, con una planta casi cuadrada y cubierta con una cúpula. 7 años más tarde, el templo quedaría terminado, ya utilizando en esta ocasión materiales más duraderos como ladrillo y cal. El lugar poco a poco se consolidaba como destino de peregrinación, y hacia 1859 el templo se quedaba pequeño y requería una ampliación urgente. ¿Pero hacia dónde? Detrás estaba la montaña y delante el acantilado. Para poder realizar la ampliación se construyó una base de 3 pisos delante del templo, y sobre ella se extendió la edificación, con 2 torres de cubierta apuntada en su nueva fachada principal. En 1916, con el fin de acoger a mayor número de feligreses, bajo la dirección del arquitecto ecuatoriano Gualberto Pérez y el colombiano Lucindo Espinosa, se inicia la construcción de una plazoleta delante de la estructura existente. Para poder sostener la plazoleta, se hicieron varios niveles de galerías con bóvedas de cañón, lo que transmite eficientemente las cargas hasta el terreno. Dentro de estas galerías, en el futuro entraría en funcionamiento el Museo Justino Mejía y Mejía, donde actualmente se exhiben artículos religiosos y hallazgos arqueológicos pertenecientes a culturas prehispánicas de la zona. Esta plaza se conecta con el otro extremo del cañón a través de un puente con 2 grandes arcos de medio punto. Con todo esto preparado, se inicia la construcción de un nuevo templo de estilo neogótico. Ahora aprovecharemos para entender un poco de la constitución de los templos góticos. Empezaremos con los baquetones. Este es el nombre que se les da a las delgadas columnas nervadas que se utilizan en la arquitectura gótica. Ahora vamos con los arcos formeros. Reciben este nombre los arcos que delimitan las naves. En este caso son arcos ojivales, el elemento más característico de la arquitectura gótica. Sobre estos se levantan los muros de la nave central, que generalmente es más alta que las naves laterales. En todo este tiempo, la antigua iglesia ha estado dentro de la nueva, aunque algunos de los elementos más altos fueron suprimidos, para abrir paso a la nueva construcción. Para cubrir las naves se utilizó un sistema que consiste en cruzar arcos ojivales. Estas cubiertas llevan por nombre bóveda de crucería. Estas bóvedas son muy pesadas, por lo que su carga no debe transmitirse solo verticalmente hacia las columnas, sino que también se envía hacia los contrafuertes, una especie de columnas más grandes de lo usual. Estas reciben las cargas a través de los arbotantes, que conectan a la nave central con las laterales. Un último elemento de la arquitectura gótica son los pináculos, unos elementos puntiagudos ubicados sobre las columnas. Su finalidad es ejercer fuerzas verticales sobre las columnas y brindar mayor estabilidad. Con esto listo se cierra el perímetro y como ya estorba se demuele totalmente el antiguo templo.
dejando la montaña visible. Una particularidad del Santuario de las Lajas es que por su ubicación carece de ábside y tiene como fondo las rocas de la montaña. Sobre ella se encuentra el retablo del altar mayor, resaltando la imagen del rosario plasmada sobre la roca, que se dice que se encuentra allí desde 1754. La fachada principal tiene 3 accesos a través de arcos ojivales con arquivoltas. Las arquivoltas son una sucesión de arcos concéntricos, y en teoría todo tipo de arcos puede tener arquivoltas, por ejemplo, arquivoltas de medio punto. Como remate superior, en el gótico, los arcos ojivales llevan un elemento triangular llamado gablete, que suele ser decorado con molduras, mosaicos o pintura. Otro ornamento gótico bastante recurrente son las frondas, que se ven usualmente sobre pináculos, agujas y gabletes. Resulta que como los arcos son ojivales y las puertas son rectangulares, estas no encajan a la perfección en el arco, por lo que este área residual debe ser cubierta y lleva por nombre tímpano. En él, al igual que en el gablete, es usual ver molduras, mosaicos o pinturas. Debido al elaborado sistema estructural del gótico, los constructores podían permitirse la libertad de crear grandes vanos y cubrirlos con vitrales, siendo los más característicos los rosetones, unos vitrales circulares usualmente con simetría radial. Además del rosetón, entre los otros vitrales del Santuario de las Lajas se pueden encontrar advocaciones marianas o escenas bíblicas, como la oración en el Huerto de los Olivos, o Poncio Pilatos lavándose las manos. Un último elemento y de los más representativos en lo que a iglesias góticas se refiere son las agujas, unos grandes elementos apuntados que usualmente se ubican sobre las torres o sobre el crucero del edificio, otorgándole a estos templos su tan característica silueta llena de puntas. En este caso, el santuario de Nuestra Señora de las Lajas lleva 3 agujas en su fachada frontal. En el otro extremo del puente hay una capilla también terminada con una aguja. Desde esta se extiende un muro donde peregrinos de todo el mundo han puesto cientos de placas, dejando constancia de los milagros recibidos. En 1949 es terminada la construcción y en 1954 la Santa Sede declaró al santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas como Basílica Menor. En el 2006 fue reconocido como Bien de Interés Cultural del ámbito nacional de Colombia. Y este santuario, desde el 2007, es considerado una de las 7 maravillas de Colombia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes. Hasta la próxima.